Vamos a compartir una palabra en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3. Marcos 3, del 13 al 15. Este mismo relato lo pone Mateo también en el 10 y Lucas en el 6, pero acá en Marcos es donde está más claro, donde podemos encontrar toda la enseñanza. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y después va a empezar mencionando a Simón, Pedro y a los demás hasta llegar a mencionar los 12 discípulos o apóstoles. En otra de los relatos dice que había pasado la noche orando y luego estaba en el monte y luego eligió, digamos, a estos 12. Eso nos da a entender algo, que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, empezó a seguirlo mucha gente. Por ejemplo, los discípulos de Juan el Bautista, muchos de ellos fueron con Jesús. Y bueno, después Juan el Bautista, ustedes saben que fue encarcelado por Herodes, porque Juan le decía que estaba mal lo que estaba haciendo, y después incluso le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Pero algunos de los discípulos de Juan, otras personas, se ve que lo seguía bastante gente. De hecho, en todos los años de ministerio del Señor, mucha gente lo rodeó. Hubo oportunidades donde había una vez le dio de comer como a 15.000, otra vez a otro tanto. En Juan 6 da a entender que muchos lo seguían, pero después cuando el Señor se puso firme, digamos, les mostró las exigencias del reino de Dios, dice que muchos dijeron, no, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede ir? Y se fueron. O sea, lo seguían por los beneficios que obtenían, por sanidades, milagros, comida y otras cosas más que el Señor les daba. Y muchos lo seguían, pero después lo abandonaban, porque no estaban comprometidos con el Señor. Pero entre esos tantos que estaban siguiéndolo esos primeros días del ministerio, no es que pasó mucho, primeros días, el Señor oró y dice, lo que primero que hizo es se subió al monte. Ahí vamos a tratar de ir viendo las frases que escribe aquí Marcos para entender y practicar después también nosotros, tomando el ejemplo de lo que el Señor hacía. Subió al monte. Él sabía que tenía que tomar una decisión muy, muy especial, muy importante, porque a partir de ese tiempo él iba a estar cumpliendo un ministerio de más de 3 años y necesitaba tener personas con él. En este caso específico, él decidió que fueran 12, tal vez el número 12, bueno, en la Biblia tiene sus características también, eran las 12 tribus de Israel, pero no importa el porqué del número, aunque hoy eso a veces se utiliza para células, para grupos, pero lo interesante es que el Señor decía, acá hay mucha gente, y mucha de esta gente hoy está, mañana no va a estar. Hoy vienen porque le di un beneficio, una bendición, pero después mañana se van a volver atrás cuando algo no les guste o cuando tengan otra cosa más importante que hacer, nada más importante que estar con el Señor, pero algunos por ahí pueden pensar, por eso el Señor dijo en una oportunidad, el que pone las manos al arado y mira hacia atrás no es digno del reino. O sea, si ya vas a estar pensando qué es lo que dejé atrás, no me conviene, o sea, hay que ponerse. Entonces él dijo, voy a escoger un grupo, todos los que quieran seguir, que vengan, que escuchen, pero voy a escoger un grupo que va a estar conmigo todo este tiempo y lo voy a preparar, porque después yo me tengo que ir, después que él ya sabía cómo era el plan que vino a cumplir en la tierra. Él sabía que iba a ir a la cruz y después iba a ascender al cielo y que la gente que él dejara eran los que iban a continuar con el reino, con el avance del reino, con la iglesia. Entonces subió al monte. En la Biblia, en los relatos, el subir al monte nos habla de buscar la comunión con el Señor, de ir a la presencia del Señor, de estar con Él. Incluso hay un relato donde el Señor sube al monte, pero
un poco más adelante de esto, va con 3 de sus discípulos, con Juan, Jacobo y Pedro, y allí dice que él se lo ve de una manera gloriosa, se transfiguró, brillaba, blanco sus vestidos, estaba Moisés, estaba Elías, después habló Dios, el Padre, desaparecieron de la vista Moisés y Elías, quedó el Señor, allí estaba, en el monte, en la presencia de Dios, y después bajaron del monte y se encontraron con una situación de un chico endemoniado que no podían liberar los otros que habían quedado, y el Señor hizo la obra. Pero lo que nos llama la atención acá y que tenemos que nosotros decir, bueno, eso tengo que hacer yo también, es subir al monte, buscar la comunión con el Señor, estar con el Señor para tomar cualquier decisión que tengamos que tomar. De hecho, todos los días tenemos que estar en la presencia del Señor, pero en especial cuando vamos a tomar alguna decisión muy importante, busquemos la guía, la comunión con el Señor. Obviamente esto no quiere decir que lo voy a hacer porque voy a hacer esto, porque no sé si tengo que viajar o tengo que buscar un trabajo, entonces voy a buscar de Dios, voy a orar más, voy a ayunar. Hay que buscar de Dios constantemente, hay que estar en la comunión con el Señor constantemente, y también hay que transitar por este mundo porque acá es donde tenemos que vivir la vida cristiana. Entonces busquemos al Señor. Entonces él subió y recibió del Padre digamos, la lista, por decir así. Y cuando desciende, dice, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Llamó a los que él quiso. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor no es arbitrario, el Señor no es caprichoso, el Señor hace las cosas bien, pero es Él el que decide. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, es nuestra responsabilidad, pero tenemos que darle las gracias a Dios y la gloria a Dios por la gracia inmerecida, porque Él nos llamó. El mismo apóstol Pablo, ustedes saben que vieron que en tiempo de Pablo tal vez se usaba otra palabra, pero nosotros cuando queremos conseguir un trabajo o algo hacemos un currículum, o sea, ponemos todos nuestros datos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y después empezamos a detallar las habilidades que tenemos, los estudios que tenemos, para lo que servimos, nuestra disponibilidad, y con eso me decimos, bueno, fíjense, tengo un buen currículum, miren los títulos que tengo, soy licenciado, soy doctor, tengo un máster, qué sé yo, tengo estudios. Si alguien tenía un currículum para decir, yo tengo que estar acá, era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Él mismo una vez lo menciona, pero sin embargo él dice, yo todo eso lo tengo por basura porque quiero ganar a Cristo. Y él mismo dice que el ministerio al cual Dios nos llamó, nadie por sí mismo es competente. Dice, para esto dice, ¿quién es competente? O sea, ¿quién puede decir, yo sé hacerlo porque tengo la capacidad? Dice, nuestra competencia viene de Dios. O sea, es Dios el que nos usa y pone su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, entendemos que si estamos en el camino del Señor, es porque Él quiso, porque Él nos llamó. Dijo Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no le llama. El Señor nos llamó. Es algo que no podemos entenderlo, no podemos pensar que me llamó a mí porque soy mejor que el otro. Fue su soberanía, fue su voluntad, y tengo que darle las gracias siempre, agradecerle, adorarle, porque Él quiso llamarme. No solo me llamó para ser su hijo, que eso es lo más importante porque ya tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna, pero también me llamó para algo que, si soy honesto, me doy cuenta que está fuera de mi alcance, es solamente en su gracia y en su fuerza. Me llamó para que lo sirva. Todos podemos servir y todos debemos servir a Dios. Y nadie puede decir, yo porque tengo un título, yo porque mi papá, mi abuelo, mi tío eran pastores, eran cristianos, o por esto, por aquello, empezar a sacar chapa. No, estamos porque el Señor nos llamó. Démosle gloria a Dios por eso, siempre, nunca nos olvidemos, Señor, gracias porque estoy acá. No lo merezco, yo lo único que merezco es el infierno, la condenación, el castigo. Y me llamaste y me perdonaste porque me aplicaste, me imputaste la justificación, la justicia que Cristo obtuvo por mí en la cruz. Pero lo importante también es que dice, llamó así los que Él quiso y vinieron a Él. Por lo menos en ese primer llamado, a todo lo que llamó, todos vinieron. Después más adelante por ahí
le van a preguntar, Señor, nosotros dejamos todo y para seguirte, ¿y qué vamos a obtener? Y el Señor, bueno, todas esas cosas Él le fue hablando, le fue explicando, pero qué importante es que vinieron a Él. Tampoco se quedaron y dijeron, no, Señor, mirá que, a ver, ¿qué día es hoy? No, pero espérame 3, 4 días, pues yo tengo que ir a arreglar esto, arreglar aquello. No, vinieron a Él. Hay otros relatos que cuando el Señor va llamando a los... No están los 12 mencionados en esta forma, pero por ejemplo Mateo pasó por donde él estaba cobrando, porque él era publicano, cobraba impuestos, le dijo, sígueme, Mateo dejó todo y lo siguió. También se encontró con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que estaban remendando las redes, trabajando, que habían vuelto de pescar, síganme, y lo siguieron. Lo mismo pasó con Pedro y Andrés, que también cuando fueron llamados vinieron al Señor. ¿Cómo está nuestra respuesta? Porque el Señor está llamando a servirle, siempre está llamando, porque necesita. El Señor busca obreros, la mies, o sea, la cosecha, la obra es grande y los obreros son pocos, y Él nos está llamando. Bueno, la respuesta tiene que ser la misma que la de estos 12. Vinieron a Él, estaban allí, pero ahora ya no es que estaban y a la noche se iban a dormir a su casa o se volvían y decían, bueno, mañana voy a ver si lo sigo o no lo sigo. No, ahora ya formaban parte del equipo del Señor Jesucristo. Y si ustedes leen los evangelios, ustedes van a ver que hay más de 3 años de un tiempo extraordinario, especial, donde Jesús recorría las aldeas, fue desde el sur hasta el norte, el este, al oeste, toda la nación de Israel, recorriéndola con el mensaje del Evangelio. Incluso en una oportunidad los discípulos querían quedarse, o sea, acá nos atendieron bien, y le dijo, no, tenemos que ir a las otras aldeas porque tenemos que llevar el mensaje a todos lados. Y así fueron con Él, hicieron milagros, vieron los milagros del Señor, estuvieron con Él estos 12. Iban y venían un montón más. Si ustedes leen el relato se van a dar cuenta que a veces había mucho, que venían, comían, hacían esto, aquello, pero estos 12 lo siguieron hasta el final, aunque lamentablemente uno de ellos lo traicionó, pero allí estuvieron con Él hasta el final, y una vez que el Señor ascendió al cielo, son estos 12, mejor dicho 11, porque Judas ya no estaba, los que comenzaron a levantar la iglesia después del Pentecostés. Vinieron a Él. Y el Señor dice que designó entonces a 12, designó a 12. Yo me imagino lo que habrá pasado ese día, ¿no? Porque no sé cuántos habría, eran muchos. No sé si eran más de 100, menos de 100, más de 1000, no sé, pero estaban allí y el Señor designa 12. La emoción que habrán tenido estos 12, también la expectativa, porque no sabían a qué los llamaba, qué iba a pasar, y los otros, que por alguna razón no fueron elegidos, no sé lo que habrán sentido, pero pongámonos en el lugar de estos 12 y digamos, qué maravilla, el Señor me llamó, estoy acá, formo parte de su familia. ¿Cuánta gente hay dando vuelta por allí que no quiere escuchar el Evangelio, que rechaza el Evangelio, que no tiene la bendición que nosotros tenemos de poder decir a Dios, decirle papá, Abba, Padre, vine a hablar con Él, tener la puerta abierta, porque dice en Hebreos que Jesús nos abrió un camino nuevo, vivo, para llegar a la presencia de Dios. Podemos entrar a su presencia, cosa que ni siquiera el pueblo de Israel, que seguía a Dios, porque en los mejores tiempos ellos seguían a Dios, ni siquiera ellos podían entrar con la libertad que entramos nosotros. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y primero tenía que ofrecer sacrificio por él, porque si no moría al entrar al lugar santísimo, si tenía algún pecado que no había sido expiado, justificado por el sacrificio del Cordero. Entonces, ¿cuánta bendición hay? Tenemos la entrada al Padre y tenemos que, hermanos, ser comprometido con el Señor, agradecido por lo que Él ha hecho. No podemos decir, y bueno, ¿cómo no me iba a elegir a mí? Que ninguno se le ocurra pensar que Dios no podría completar su plan si no me tuviera a mí. No somos, delante de Él somos importantes porque Él ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, pero por nosotros mismos, el Señor lo puede hacer mejor con otros.
pero lo hace a través nuestro por su gracia y su misericordia. Entonces Él designó a esos 12. Ahora, lo interesante es lo que dice el Señor, para qué los designó. O sea, para que, bueno, ahora ustedes 12, que después vemos los nombres allí, dice que los envió, los eligió, y dice, para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Podemos decir que había 4 cosas específicas que el Señor quería hacer con estas 12 personas que escogió. Ahora, para poder hacer las 3 últimas, que es enviarlos a predicar, que tengan autoridad para sanar enfermedades y que también tengan autoridad para echar fuera demonios, que era el ministerio que ellos iban a cumplir o la función que iban a cumplir, primero el Señor tenía que trabajar en cada uno de ellos. Por eso dice, para que estuvieran con Él. Y tenemos que entender, hermano, que el Señor tiene un gran ministerio para darnos. Hay un campo de labor extraordinario. Fíjese, predicar el Evangelio, cosa que es importantísima, es básica. El Señor Jesús, los 4 evangelios terminan con de alguna u otra manera, e incluso el libro de Hechos comienza también con lo mismo, con el mensaje, la orden, lo que llamamos la gran comisión, la misión que el Señor nos dio de llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, id y predicad, me seréis testigos en Jerusalén, Judea. O sea, el mandato del Señor es que tenemos que predicar, tenemos que llevar el mensaje. Obviamente, si no llevamos el mensaje no va a haber salvación de almas, porque así como nos llegó un día a nosotros el mensaje, le tiene que llegar a los otros que todavía no lo conocen. Por lo tanto, el Señor quiere enviarnos. Somos enviados a llevar el mensaje. También en ese ir a predicar el Evangelio nos vamos a encontrar con personas que están enfermas físicamente, espiritualmente, anímicamente, pero básicamente enfermedades físicas, y una manera de dar testimonio del poder del Señor es orar por esos enfermos y que sean sanos, porque el Señor nos da autoridad. Y también vamos a encontrarnos alguna vez con personas que están poseídas por el enemigo, por el demonio, y hay que obrar liberación. Obviamente no vamos ahora a trabajar sobre esos temas, se pueden desarrollar en otra oportunidad. Ahora, para que cada uno de nosotros, cada uno de los designados, llamados, elegidos, escogidos por Jesucristo, podamos cumplir esta misión, necesitamos primero hacer lo que figura primero. Por alguna razón figura primero, para que estuvieran con Él. Y en el versículo, al final del 19, después de recitar, de poner la lista de los apóstoles, dice, volvieron a la casa. O sea, ¿qué nos muestran los evangelistas, los autores de los evangelios? Que después que el Señor elige a los 12, no empiezan ahí a trabajar, no dice, bueno, ahora váyanse a ver, ustedes 3 vayan para allá, ustedes 2 vayan para allá, hagan, no. Termina, él baja del monte, los llama, vengan ustedes 12 y ahora vamos a casa. Después sí, por supuesto, la gente se va a juntar, los seguían para escuchar del Señor y para recibir sus bendiciones. Pero a los 12 dice, vengan, se apartó con ellos. ¿Para qué? Para empezar el discipulado, para empezar el trabajo que lo continuó haciendo hasta que dio su vida allí en la cruz. El discipulado diario que el Señor les daba, llevándolos de un lado para otro, hablándoles la palabra, dándoles mensajes, que algunas veces comenzaba a dárselos a ellos, pero como estaban en un lugar abierto, por ahí empezaba a juntarse gente y escuchaba, como el Sermón del Monte, como otros mensajes. Se ve que había intimidad con ellos, porque si ustedes leen el Evangelio de Juan, se van a encontrar que Juan repite oraciones del Señor, como Juan 17. ¿Y cómo la escuchó Juan? Porque seguramente
estaba cerca del Señor cuando el Señor ora todo eso que está en Juan 17, cuando el Señor Jesús le habla lo que está en Juan 15, de la parábola de la vid verdadera, en Juan 14, cuando le habla de las moradas eternas. Entonces ellos estaban con el Señor. Y al final de Juan también lo vemos hablando con Pedro, Juan que lo seguía, estaba con ellos ahí en la costa del mar, les hizo incluso una cena, un pescado. Entonces el Señor quería estar con ellos. De hecho, además de quererlo, es una necesidad que tenemos. Pero qué lindo es que no solo vayamos al Señor por necesidad, sino también por amor, por ese anhelo, ese deseo de decir qué bueno que es compartir tiempo con el Señor y que Él me vaya discipulando a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, también estamos con el Señor cuando estamos congregados acá, cuando estamos en otro tipo de actividad, en otra reunión, pero en nuestras casas, en nuestra intimidad, solos, estar con el Señor, estar en grupos, estar como congregación, estar solos, pero estar con el Señor, para que estuvieran con Él. Y tenemos que estar con el Señor. Hay en Proverbios, el capítulo 3, y en el Salmo 25, hay una expresión donde el Señor dice que la comunión íntima del Señor es con los que le aman. Dice, y a ellos les hará conocer su pacto. El Señor quiere estar con nosotros. Y Él no solamente quiere tener una comunión, decir, bueno, fui al culto, estuve en una actividad especial, en una campaña, en un recital, y ahí estuve con el Señor. Sí, está bien, pero qué lindo es que también estemos en la soledad, en la intimidad. En la oración, por ejemplo, el Señor dice, busca tu lugar secreto para hablar con Dios, y lo que hables con Él, Él después te va a responder en público, pero Él nos va a bendecir cuando lo buscamos. Él quiere que estemos con Él. Al pueblo de Israel Dios les reclama, si hubieran estado, dice, en mi secreto, en mi intimidad, hubieran conocido, pero a veces el trajín de la vida, cosas que no son malas, son legítimas, trabajo, estudio, cuidar la familia, incluso la recreación, ir a jugar fútbol, ir a pasear por la costanera, irse a pescar, ir a hacer cosas que no tienen nada de malo. Hagámosla porque nos hacen bien, pero no descuidemos el estar con el Señor, esa intimidad con Él. Él pudo trabajar con estos 12 porque estaba mucho tiempo con ellos, muchas horas a pesar de toda la actividad que tenían, mucho tiempo lo pasaban compartiendo juntos. Si no, no hubieran podido hacer toda la obra que hicieron, aunque obviamente necesitaron tener el Espíritu Santo, pero dice que después que vino el Espíritu, ellos empezaron a entender muchas de las cosas que le había dicho el Señor, pero las tenían en su mente y luego pudieron ser puestas al servicio del Señor. Y lo interesante también es que menciona los nombres. Para Dios somos importantes, no somos un número. Ustedes saben que las empresas grandes son muy frías, el empleado es un número. Si hoy rinde, bien. Si mañana no rinde, lo despedimos y buscamos otro. Y no importa, somos una pieza ahí, un numerito más. Las grandes empresas. Para el Estado somos un número. Para los gobernantes, los políticos somos un número, porque ellos cuanto más número tienen, más pueden ganar en las elecciones. Y aunque parezca que a veces nos vienen a ver en forma especial, lo único que están buscando son votos. Dios no es así. Dios nos quiere en forma individual. Por eso es que hace la lista incluso. Ahí tienen todos los nombres. Simón, llamado Pedro, después a Jacobo y a Juan, hermanos. Después está Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Jacobo, Tadeo y Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. Hasta él lo menciona. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros en forma personal, individual, profunda, íntima. No hay nada que podamos ocultar de Él. Entre nosotros podemos ocultarnos un montón de cosas. Muchas veces nos hemos asombrado, todos nos ha pasado esto, cuando nos hemos enterado de algo de alguna persona que parecía tan buena y resulta que uno se entera cosas feas o raras. Para el Señor no hay nada oculto. Entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él. Acá tengo algo anotado pero no lo veo bien. Hay un llamamiento, hay comunión, hay comisión
y hay provisión de parte de Dios. Él nos llama para que tengamos comunión, después para darnos una comisión, o sea, tenemos que hacer algo, para eso nos da provisión, que es poder y autoridad. Fíjese todo lo que tenemos del Señor, pero lo que tenemos que hacer nosotros es estar con Él, porque eso es lo que el Señor nos está llamando en este día. Yo quiero que ustedes estén en una comunión íntima conmigo. Hay un gran trabajo para hacer, hay mucho para hacer para que avance el reino de Dios, pero necesitamos estar con el Señor. Y Él tiene un lugar íntimo para que nosotros estemos con Él, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en su presencia. Amén. Busquemos al Señor porque Él tiene grandes cosas para hacer. Estos 12 que ese día fueron llamados por el Señor, no se imaginaban lo que iban a ver de parte del Señor y lo que luego ellos mismos iban a poder hacer por el poder y la autoridad que el Señor estaba poniendo en sus vidas. Fíjense los escritos de Pablo, aunque él no está aquí, ¿no? Pero de Pedro y de otros, de Mateo, cómo se ve todo lo que aprendieron del Señor y del poder del Señor y de la autoridad del Señor y de la gracia de Dios, y luego lo volcaron en los escritos y lo que hicieron para el avance del reino de Dios. Y todo eso porque desde el comienzo estuvieron con el Señor, porque desde el comienzo dispusieron su tiempo, su vida para estar con el Señor, a tal punto que en una oportunidad le dicen: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, porque sí, Dios no les hizo pasar necesidades gracias a su misericordia, a su provisión, pero ellos, por ejemplo, lo tenemos a Simón Pedro y Andrés, pescadores, y Juan y Jacobo, pescadores, Mateo, publicano, y los otros no sé qué trabajo tenían, pero dejaron todo para servir al Señor, y el Señor no les falló, y ellos pudieron extender el reino de Dios y llegó hasta el día de hoy a nosotros. Vamos a ponernos de pie para orar.